Nos encontramos en el templo de la Compañía de Jesús de Ayacucho, en cuyo altar mayor se venera a la Santísima Virgen de Cocharcas, llamada cariñosamente por nosotros Mamacha Cocharcas, a quien vamos a visitar juntamente con todos ustedes. El templo de la Compañía de Jesús es uno de los templos más bellos de Huamanga, juntamente al conjunto arquitectónico que lo integra. Fue construido en el siglo XVII. La fachada es de estilo barroco y presenta dos torres simétricas hechas de piedra gris, a la que localmente llamamos piedra chejo, con una decoración de frisos de flores de alelí esculpidas. Este rasgo artístico que embellece el cuerpo de los campanarios es un atributo que no es visto en ningún otro templo más en esta zona de Ayacucho. El altar mayor está formado por un hermoso retablo churrigueresco de 3 calles y 2 cuerpos, donde la sagrada imagen de la Santísima Virgen de Cocharcas ocupa la urna central. El culto a la Virgen de Cocharcas, conocida cariñosamente como la Mamacha Cocharcas, es una advocación mariana asentada en el antiguo territorio de los Chancas. Esta efigie colonial fue traída desde Copacabana, Bolivia, en 1598 por un indígena pobre y humilde llamado Sebastián Quimichi, y desde sus orígenes es una de las imágenes más veneradas en los Andes peruanos. Su fiesta se celebra cada 8 de septiembre y sigue siendo un motivo de peregrinación para miles de devotos. La devoción de la Virgen de Cocharcas se impulsaba también desde la iglesia del mismo colegio jesuita de Huamanga. Ya desde mediados del siglo XVII, el padre jesuita Pedro Suárez, devoto de la Virgen, mandó hacer una copia de la talla de Cocharcas y la colocó en el altar mayor de esta iglesia. Nos encontramos en la sala de exposición permanente del Templo de la Compañía de Jesús y vamos a conversar con el padre Adolfo Domínguez, quien ha sido el curador de este importante espacio del templo. Muchas gracias, señora Pilar, por haber venido aquí al Templo de la Compañía de Jesús. Nos encontramos en lo que fue la sacristía antigua del templo. Acá solían venir los padres jesuitas y después los otros padres que también formaban parte del espacio a revestirse. Como estábamos comentando, pues estábamos en lo que fue la antigua sacristía del Templo de la Compañía de Jesús. Todo el conjunto completo en la época de la colonia, a partir de 1605 en adelante, pertenecía al antiguo colegio de los jesuitas de San Carlos Borromeo, así se llamaba este colegio, que era pues efectivamente la residencia de los jesuitas y también donde se formaban los niños y jóvenes de la ciudad. Por eso que también, digamos, el punto más importante es el tema de la formación y educación, digamos, cristiana, ¿no? Como decíamos, la parte del fondo puede ser el sitio, el lugar donde se revestían los padres. Por eso ustedes pueden ver, digamos, todo lo que es la parte superior, decorada, dorada, estilo barroco, con columnas salomónicas, ¿no? Ya abajo, en la parte inferior, diferentes, digamos, cajones, toda la cajonería en madera que es de la época. Allí es donde se guardaban todos los ornamentos litúrgicos, las salvas, las estolas que vestían los padres. Entonces, digamos, todo este conjunto era parte, como decíamos, de la sacristía, que los jesuitas construyeron toda la iglesia completa y que estuvieron aquí en Huamanga hasta 1767, cuando fuimos expulsados de España y de las colonias españolas, ¿no? En este lugar, que era parte pues también de todo el complejo de la sacristía, hemos aprovechado para ubicar
diferentes elementos litúrgicos hechos en plata, ¿no? Entonces tenemos arriba, por ejemplo, potencias y coronas antiguas, y también tenemos aquí copones, ¿no? Copones, cálices. Este cáliz y este copón, por ejemplo, son antiguos, los más antiguos que tenemos del siglo XVIII, y estos son del siglo XIX. Aquí también tenemos fragmentos de corona de plata, como en el caso en la parte superior, como hemos visto, y también atriles de mesa, que son los que permiten que, digamos, soporten los libros, los misales, cuando los sacerdotes ofician la Eucaristía. Tenemos acá 3 tipos distintos de atriles de mesa de plata y de paño, ¿no? Y aquí uno de atril de metal del siglo XIX. También tenemos pues un incensario de plata del siglo XVIII, una cetre de plata también del siglo XVIII, pero nosotros hemos querido pues presentarlo, mostrarlo a la gente, ¿no? En esta parte de aquí hemos colocado algunos cuadros de vírgenes mártires, que son cuadros coloniales que también nosotros hemos tenido desde la época del antiguo colegio de San Carlos. Entonces estaban distribuidos no solamente en esta sala, sino también en la antigua capilla de la Virgen de Loreto. Más o menos lo que he querido un poco presentar es el tema de las vírgenes, ¿no? Santas que murieron en la época pues, de la persecución romana, pero que fueron pintadas en la época de la colonia con usanza propia, vestimenta propia de la época, ¿no? Tenemos a Santa Petronila, Santa Bárbara, Santa Cecilia y Santa Margarita de Antioquía. En este caso, por ejemplo, he puesto a Santa Cecilia en medio de 2 órganos, uno que es de principios del siglo XIX, que llegó desde Londres, es londinense, de la fábrica Ralph Allison e Hijo, y otro que es un órgano de Turingia de principios del siglo XX. Entonces también un poco para contrastar el hecho pues, del interés por la música en este espacio litúrgico. Es el Cristo crucificado y jesuita en posición yacente, porque nos muestra, no hay muchos así a decir verdad, nos muestra pues a un jesuita en posición orante, pidiéndole pues al Señor. Entonces también es importante este cuadro porque en vez de poner a San Juan fue pintado, retratado San Pedro con las llaves, ¿no? Nos encontramos frente a uno de los cuadros también más antiguos, importantes del templo. Es el cuadro de San José, el sueño de San José. Se le presenta pues el ángel a San José para decirle que tome por esposa a María. Lo importante de este cuadro, que es de entre el siglo XVII y XVIII, es el hecho no solamente pues del contexto que tiene, sino también que hay diferentes aves autóctonas que han sido justamente pintadas en él. Allí arriba hay guacamayos, hay aves también de la zona, entonces es un cuadro muy interesante, muy rico para poder entender también ya cómo el barroco pues muestra la propia fauna a través de la pintura, ¿no? De la zona en donde se ubicaba esta expresión, este cuadro, ¿no? Este cuadro que vemos acá es ciertamente el más antiguo que tenemos, es de principios del siglo XVII y tiene que ver justamente con la anunciación de María, ¿no? El ángel anuncia entonces a María pues que ella va a concebir al Salvador de los hombres, a Jesús. Es antiguo, es estilo manierista y definitivamente pues recoge mucho del pensamiento de la época y también de la intención teológica que los jesuitas tuvieron, digamos, en su enseñanza catequética en el siglo XVII. Nos encontramos frente a un tríptico interesante. Este tríptico está dividido en 3 partes. La primera tiene que ver con el proceso de conversión de San Ignacio de Loyola. Los padres jesuitas a nivel mundial, la Compañía de Jesús, estamos celebrando los 500 años de la conversión de San Ignacio. Antes él era pues un caballero noble, vinculado al tema de las armas, y se convirtió pues de manera muy importante, de manera espiritual, a vivir en pobreza, a vivir justamente buscando a Dios en todas las cosas, ¿no? Esa parte de allí tiene que ver efectivamente con
la experiencia espiritual en la cueva de Manresa, donde él tiene la experiencia de los ejercicios espirituales. Para los jesuitas es el libro más importante de nuestra espiritualidad. Y se decía, pues, como leyenda de la época, que él escribió los ejercicios espirituales gracias a María. La Virgen María le fue dictando. En el centro tenemos una imagen, digamos, bastante conocida, la Última Cena, que tiene que ver también con el tema, pues, del sacramento eucarístico importante, y que los jesuitas también estuvieron muy abocados justamente a transmitirlo en diferentes espacios. Y finalmente aquí tenemos en esta última parte la canonización de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Justamente estas dos fechas son importantes porque el próximo año vamos a cumplir 400 años de la canonización de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. En 1622 fueron canonizados ellos dos, que son los dos primeros, bueno, Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, San Francisco Javier, primer compañero cercano, amigo de Ignacio de Loyola, que forman la primera Compañía de Jesús. Ellos fueron canonizados con otros 3 santos. Y ciertamente, por ejemplo, nosotros conocemos a Santa Teresa de Jesús, por eso que las madres carmelitas también el próximo año van a celebrar esos 400 años de canonización de su madre, pues, fundadora, ¿no? Tenemos aquí un lienzo muy importante, que es el único que hay en Hispanoamérica, es el corazón de Jesús vestido de jesuita. El Jesús vestido de jesuita fue una devoción que surgió en España entre el siglo XVII y XVIII y se expandió por diferentes partes de Hispanoamérica, pero una pintura como de este tipo solamente se encuentra acá en Huamanga. No hay en México, no hay en otras partes de Hispanoamérica, entonces yo creo que ciertamente es de un valor incalculable. En esta parte principal, central, de lo que era, pues, el lugar donde se revestían los padres, hemos querido poner, pues, a 2 imágenes de la Virgen María. Arriba, una Virgen huamanguina, la hemos encontrado vestida, pues, ataviada a la usanza huamanguina, y nos hemos dado cuenta de que levantando, pues, la falda, estaba pintada con rosas, puede usted revisar allí, y también estaba, pues, con el collar y con los aretes típicos de las huamanguinas, ¿no? Entonces hemos visto, pues, por conveniente exponerla en la parte principal de toda esta presentación, pues, bonita de aquí del templo, ¿no? Es del siglo XVIII. Y bueno, ciertamente eso es una talla muy especial. Acá también tenemos una pequeña talla también de la Virgen María, también del siglo XVIII, que antes incluso los brazos se le movían, es de madera, entonces también hemos querido, pues, un poco presentarla, ¿no? Está, pues, rodeada de 2 ángeles, también de la misma época, y de 2 santos, un santo, San Pedro Fabro, de la Compañía de Jesús, también uno de los primeros compañeros jesuitas, y de San Ignacio de Loyola, pero antes de que San Ignacio de Loyola se convirtiese o fundase la Compañía de Jesús, cuando estaba en ese proceso, como dijimos, de conversión, ¿no? Cuando él mismo se autodenominaba, se llamaba el peregrino. Hemos visitado con mucha devoción a la Santísima Virgen de Cocharcas, Mamacha Cocharcas, a quien se le rinde homenaje en este templo. Este 8 de septiembre es su día y hemos venido con toda la devoción del mundo. Hemos visitado también la sala de exposición religiosa permanente del Templo de la Compañía de Jesús para que ustedes también puedan visitarla. Para TV Wish Digital, informó Pilar Rojas con las imágenes de William Alcántara.